¿Nuestras creencias nos limitan al punto de que no nos permiten hacer lo que realmente queremos hacer en nuestra vida? En ocasiones sí y en ocasiones no. Depende de qué creencias tengamos acerca de la cuestión que estemos hablando. En el caso del deporte, que es el tema del que hemos hablado esta mañana, un deportista de élite o un deportista popular, amateur, tiene tanto creencias que le potencian para obtener ese rendimiento o para hacer o conseguir ese objetivo que se ha planteado, y también tiene creencias limitantes que le van a bloquear o interferir en la consecución del mismo. Hablemos de esas creencias limitantes. Primero definamos lo que es una creencia, que más o menos se entiende, pero mucha gente intentará también llegar más al grano. Perfecto. ¿Qué es una creencia y cuáles son las creencias que tú llamas limitantes que, bueno, pues evidentemente, por como su nombre indica, nos limitan en nuestra vida? Perfecto. Una creencia es una certidumbre sobre algo, ¿vale? ¿Cómo se genera una creencia? Mejor que una definición es ver cómo se genera o en qué consiste una creencia. Pues una creencia es la unión o la suma de muchas opiniones. Tú llegas a tu casa y te dicen que eres una persona desordenada y te lo dice tu madre una vez, 2 veces, 200, te lo dice tu hermana y al final tú crees que eres desordenado. Y al revés, a lo mejor tú eres o estás en la escuela y sacas una nota buena y entonces la gente te empieza a decir que eres buen estudiante, qué buen estudiante eres, y al final pues acabas creyéndote que eres buen estudiante. La buena noticia es que las creencias limitantes se pueden cambiar. Es decir, que a base de repetirnos las cosas unos y otros, nuestra madre, la escuela, la televisión o el compañero que tenemos al lado, finalmente asumimos que somos así y decimos, bueno, pues la vida me ha hecho así, ¿qué le voy a hacer? Exacto. Por un lado tenemos cómo se originan las creencias, y es entre los 0 y los 7, los 0 y los 14 años, en la etapa infantil que tenemos todos. Se dice que hasta un 80% de nuestra personalidad se constituye. ¿Cómo se constituye? Pues como bien has dicho, con todo lo que vemos, observamos y aprendemos de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros profesores, en el caso del deporte, de nuestros entrenadores deportivos, y todo eso genera al final nuestra personalidad. Vuelvo a repetir, la buena noticia es que si tengo creencias que me están limitando o han instaurado en mi cabeza creencias que no son lo más positivas posibles, se pueden cambiar. Pero eso a nivel consciente, pero sabemos también que prácticamente el 99% de nuestras creencias o de lo que asumimos es inconsciente, ni lo recordamos ni sabemos dónde se encuentra, con lo cual es difícil poder cambiar esto que tú dices. De manera consciente, como muy bien dices, es imposible. Lo bueno es que el coaching saca del inconsciente esas cosas para llevarlo al consciente. Por eso los coaches y los coaches deportivos en este caso tenemos herramientas con las cuales poder sacar esas creencias limitantes subconscientes que tiene el deportista para que tome conciencia de ello, se dé cuenta y diga, oye, esto yo no quiero tenerlo así, y entonces trabajar para cambiarlo. Dame un ejemplo práctico de ello, una persona que puedes ponerle nombre o no, sí, pero que tú hayas tenido o que sepas el caso. Sí, bueno, te puedo poner cientos, porque con todos los deportistas de élite con los que trabajo, entrenadores, trabajamos las creencias, y en cada uno de ellos aflora pues una diferente. Te voy a poner un ejemplo de algo que me sucedió pues hace unos meses. Un deportista de élite, futbolista de primera división, una persona que bueno, pues lleva ya 8 años en la élite del fútbol español, y trabajando con él, un día dice o comenta que él no es rápido. Y a mí lo primero que me chocó es, no es rápido, si yo cuando le veo en el campo le veo que es un chico, un deportista veloz, más bien rápido que no lento. Y le digo, bueno, ¿has hecho test físicos con tu equipo? Y me dice, sí. Dice, ¿y cómo ha sido la valoración? No, pues he sido el segundo más rápido del equipo. Y me chocó más todavía, ¿no? O sea, eres jugador de primera división
eres el segundo más rápido de tu equipo, o sea que tienes que ser muy rápido para ser el segundo más rápido de tu equipo, y aún así tú crees que eres lento. Bueno, pues empezamos a indagar de forma subconsciente de dónde procedía o por qué tenía esa creencia, que él, pues eso, no lo tenía ni, o sea, la tenía asumida y no la tenía ni casi ni consciente. Y al final llegamos a la conclusión, o llegó él, porque fue sacándolo, que un entrenador suyo cuando tenía 14 años, que es una etapa, la adolescencia, donde bueno, pues creces y tienes unos desajustes a nivel locomotor, etcétera, etcétera, le dijo que era lento y él ya ha creído durante 10 años que era lento. En este caso esa creencia limitante no le ha limitado tanto para ser deportista profesional, pero sí que le puede haber limitado en su rendimiento. Y a raíz de descubrir, pues eso, que era una creencia limitante y además absurda, que no era además cierta, la transformó y la cambiamos. ¿Y cómo se cambia esa creencia limitante para pasar a ser incorporada como algo no útil para la persona que quiere evolucionar y todo y abundar en todo lo contrario, en que si uno no es lento, pues es rápido? ¿Cómo se llega a ese punto? Como te decía, tenemos infinidad de herramientas para sacar lo subconsciente y llevarlo al consciente. En este caso, o en muchos casos, el simple mero hecho de que el coachee, el deportista, el entrenador, se dé cuenta de que esa creencia, en primer lugar, no es congruente con lo que él es, e incluso en otras ocasiones, cuando el deportista o el entrenador ve que tampoco es muy útil esa creencia para él, solo con el mero hecho de tener esa visión, ya el deportista, el entrenador, el coach va a cambiar. Estamos hablando de algo, desde mi punto de vista, muy, muy potente. Es decir, estamos hablando de la formación de la persona, de tal forma que podamos crear, entre comillas, ciudadanos y ciudadanas libres, con un punto de vista crítico de cada situación, o ciudadanos personas completamente hipnotizadas y aborregadas, porque resulta que todo lo que nos rodea, sobre todo los medios de comunicación, abundan sobre la falta de empoderamiento y la limitación de creencias continuamente, desde que desayunas hasta que te acuestas. De hecho, bueno, pues yo no soy quien para juzgar la televisión, pero bueno, pues simplemente puedes poner la televisión en cualquier hora y en cualquier momento del día y vas a ver que, bueno, pues que a lo mejor los mensajes que dan no son tan positivos o tan fructíferos como lo que estábamos hablando de empoderar a las personas. A lo mejor es que les interesa otra serie de cosas, les interesa tener a las personas pues más controladas. Y contra eso, o de alguna manera para paliar eso, ¿qué podemos hacer, aparte de apagar la televisión? Evidentemente esa sería una opción, yo lo recomiendo. Evidentemente no toda la televisión y no todas las televisiones son así, hay espacios donde bueno, pues hay... El documental de las 12 a mediodía. Vamos. Bueno, pero aparte del documental hay cosas de educación, hay cosas donde tú puedes incluso sacar jugo y bueno, pues no todo es malo. O sea, yo creo que sí que es verdad que hay un porcentaje que no es muy sano, pero hay otro porcentaje que sí, o sea que yo creo que hay que tener también una visión crítica, incluso constructiva, de lo que puede ser algo que no nos gusta tanto. Bien, pero aparte de seleccionar o apagar, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues para compensar. En primer lugar, yo creo que la educación es básica. Como bien decíamos, en estas primeras edades, los niños y niñas entre los 0 y los 7, 14 años es donde se forman su personalidad. Sí, pero la educación es básica y también estoy de acuerdo contigo que no todo es malo, pero abunda lo malo en cuanto a también lo limitador en el alumno. Estamos transmitiendo información, perpetuando creencias a través de la escuela, limitantes en su mayoría y que no hacen precisamente a ciudadanos libres ni críticos. Es evidente. Y comparto en parte lo que estás diciendo, que no toda esa educación es libre,
Pero también es cierto que yo he visto, tanto en el deporte, en el fútbol, que es en el lugar donde trabajo, como en el mundo de la universidad, que también trabajo, y el mundo de la educación, que cada vez dan más importancia a este entrenamiento mental, emocional, a este entrenamiento en habilidades sociales y personales, a este entrenamiento en inteligencia emocional. Por tanto, nos queda mucho camino por recorrer, pero la buena noticia, yo creo, es que se ha iniciado, o que hay gente que está apostando por todo esto. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, hace 15 años le dices a un director deportivo la importancia que tiene la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, y te diría que lo que hay que hacer es echarle narices y ponerle... Ser un hombre. Ser un hombre. Entonces, que ahora ya haya gente formada y preparada y que te pida y que esté, bueno, pues por la labor en ese tema, pues es un motivo de satisfacción para todos nosotros. Y bueno, nos queda camino por recorrer, pero también es una buena noticia que se ha iniciado y llevamos ya un camino recorrido. A través de las creencias, entiéndeme lo que te digo, pero quiero hacerte la pregunta, ¿a través de las creencias podemos hacer personas superpoderosas? Hombre, no sé si... Casi superhéroes. Eso, no sé si superpoderosas, superhéroes, pero sí que es cierto, y lo comentaba al inicio de la charla, que yo personalmente... al descubrir el poder de las creencias y al trabajarlas, pues primero con los coaches y los formadores que yo tuve, y luego yo personalmente conmigo mismo, pues se puede lograr cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar de las personas. Y ya te digo, yo lo he comprobado conmigo mismo. Por tanto, yo te puedo decir que sí, que a través de las creencias o a través del cambio de creencias podemos generar y podemos crear gente, no sé si superpoderosa, pero sí más poderosa. Muchísimas gracias, nos quedamos con eso, gracias, ha sido un placer hablar contigo. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer el volver a estar aquí de nuevo.